cómo surgió Tomátelo Conciencia, que es un espacio o una propuesta de comunicación en redes sociales. Y creo que surgió durante la pandemia, ahora les vamos a contar un poco mejor cómo, pero para satisfacer una demanda principalmente, una demanda de conocimiento que tenía en ese momento la gente, y así surgimos, así salimos un poco al ruedo. Y también creo que está buenísimo, ya estuvieron hablando de redes, pero que tengamos un rato para reflexionar cómo es, qué impacto tiene la comunicación en las redes sociales. Hoy nos divertimos con las redes, nos comunicamos con las redes, nos informamos con las redes. La gente joven no ve televisión o lee pocos días. Todo pasa a través de las redes. Entonces está bueno tener un espacio donde podamos charlar qué es lo que pasa en las redes, ¿verdad? Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, yo soy Florencia La Bombarda, el que viene ahí es Ignacio Jure. Los dos, bueno, somos investigadores del CONICET. Ignacio, cuando surgió el proyecto, era mi becario en ese momento. Y en realidad el proyecto surgió de una manera muy, muy singular, porque no empezamos haciendo divulgación científica, empezamos vendiendo tazas en Instagram. Tazas porque ya el macrismo nos había pegado, entonces los subsidios no alcanzaban para nada. En ese momento teníamos que imprimir la tesis de él, que sale un montón de plata y hay que imprimir muchísimos ejemplares, uno para la biblioteca, otro para la facultad, otro para el instituto, etcétera, etcétera. Había fotos color que valían un montón imprimirlas. Entonces empezamos a vender tazas que tenían impresas las fotos de la tesis. Y entonces era una manera de protestar, de decir que no teníamos plata, de explicar las figuras. Entonces también hacíamos cierta comunicación científica. Y así teníamos un Instagram de 10.000 seguidores donde vendíamos tazas. Y así nos agarró la pandemia. No pudimos ir a trabajar porque nuestros proyectos no involucraban el proyecto COVID, entonces nos quedamos en casa y bueno, trabajábamos, hacíamos ciencia de lo que podíamos desde casa, pero eso ya empezó a tener gusto a poco, sobre todo cuando escuchábamos que la gente tenía muchas inquietudes, muchas preguntas. En ese momento, los primeros días de la pandemia, se decía que si tomabas ibuprofeno, ¿se acuerdan? Y te agarraba COVID, te morías. Directamente, no había solución. Mi hermana tenía un dolor de muela, no sabía qué hacer. Tomo ibuprofeno, no tomo ibuprofeno. Cosas como esas. Mi tía le agarraba las patas del perro y se las metía en lavandina. Se iba a perder, sí, colorado el perro, estaba tremendo. Pasaban ese tipo de cosas al principio de la pandemia. Entonces, o no saber hacer alcohol 70, por ejemplo. Mi mamá me decía, yo no voy a hacer 70 porque el 96 es muchísimo mejor, es más potente. Bueno, ponele, está bien. Entonces había un montón de necesidades que había o cuestiones que había que atender y demandas que había que tratar de tomárselas en serio. Y así un poco surgimos, dije, no, yo voy a explicar cómo se hace el alcohol 70 en Instagram, entre las tazas, ahí yo explicando cómo se hace el alcohol. Y le dije una vez a él, Ignacio, ¿te animás a explicar la PCR? Yo lo peor se lo tiré a él, porque explicar alcohol es muy fácil. Ahora, yo le propuse que explicara la PCR, que es recontra difícil, y lo hizo como un 10. Lo hizo genial. Y ahí empezamos a explicar a la gente lo que la gente necesitaba saber para cuidarse, para protegerse. Y así empezamos a militar hasta que entraron las fake news de juego, y ahí sí nos la vimos, porque tuvimos una batalla más grande, ¿no? Ligas mayores, de explicar el alcohol, a explicar los principios de la vacuna y por qué no era un chip y cómo funcionaban, ya era otra cosa. Las fake news se empezaron a sofisticar muchísimo y ya necesitaban un experto para que las desarme, básicamente. Porque, bueno, por un montón de cuestiones. ¿Se acuerdan que decían que en realidad si te ponías la vacuna te ibas a quedar estéril porque en el testículo se expresaba la proteína que entraba el virus? Bueno, todo eso tiene un 1% de verdad, que es que en el testículo se expresaba la proteína del virus, y todo mentira, que es que te vas a quedar estéril, por ejemplo. Pero bueno, se necesitaba entender, leer, aprender mucho para desarmarlas, y a eso nos dedicamos casi toda la pandemia, básicamente. Y así empezamos a hacer videos donde explicamos cosas súper complejas, porque explicamos las bases a través de las cuales y los mecanismos a través de los cuales funcionan las vacunas de todas las plataformas de COVID-19, por ejemplo, que son conceptos inmunológicos muy complejos, pero nos dimos maña para explicarlo de manera fácil,
sin un lenguaje académico y con videos más o menos de 4 o 5 minutos, lo cual en Instagram somos un unicornio blanco. Directamente, porque los videos ahí son de 2 minutos, 3 minutos, y nosotros salimos con una propuesta de hasta 8 minutos, unos locos totalmente, y tratando, bueno, de explicar temas que necesitaban por ahí esos 8, bueno, por ahí 8 es una exageración, pero 5 minutos de explicación. Salimos con un formato cámara en mano, con nuestra cara en primer plano, anti-marketing total. Pero nos fue muy bien, empezamos a juntar bastantes seguidores, la gente con mucho cariño, y se armó una linda comunidad. Y bueno, y hoy, al día de hoy tenemos un poco más de 120.000 seguidores. Sigamos un poco más. Esto es lo antididáctico, ponerme a leer esto, pero yo creo que por lo menos voy a leer una o dos, porque me parece que es la única forma de transmitirles, por lo menos la emoción que nos transmite a nosotros, saber la respuesta a todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, ¿no? Cuando empezó la campaña de vacunación, la gente se sacaba fotos dándose el pinchazo y nos mandaba las fotos y nos mandaba textos como estos, que decían: por acá lo mismo, abuela de 83 años odiaba la rusa, que ese era el Sputnik en ese momento. Odiaba la rusa a morir, y todo el tiempo repitiendo y repitiendo lo de los medios. Siempre que la iba a ver, le pasaba la info que iba obteniendo de acá, y finalmente ayer tenía turno, ¿y cuál le tocó? La Sputnik, y ella chocha. Lo mismo aplicaba para mis papás, papá de riesgo y mamá docente. Empezaron odiando la rusa y terminaron tristes porque le dieron otra, y se habían terminado encaprichando con que querían la Sputnik. Igual, más que agradecidos, gracias por todo. Bueno, una sola más les leo. Bueno, así es como mi abuela de 78 años le pasó lo mismo. En Navidad la discusión era que ella no se iba a vacunar. Y así empezamos a militar la vacuna, haciéndole ver sus videos, y que lo importante no es llevarse por lo que dice la tele, sino lo que dicen los científicos. El 22 de febrero se vacunó con la AstraZeneca y se reía de que algunas de las personas que se vacunaban con ella se quejaban porque no era la Sputnik. Y ella les discutía que lo importante era vacunarse. El día antes de vacunarse no pudo dormir. Fue hermoso acompañarla y les dijo a las enfermeras: gracias a mis nietos estoy vacunada. Bueno, no les voy a seguir leyendo, pero bueno, un montón de testimonios de este tipo nos llegaron, y para nosotros fue como que nos cayó la ficha de lo que significa ser comunicadores de la ciencia, ni más ni menos, que es entregarle a la ciudadanía herramientas para que se apropien de ella y se puedan cuidar, ni más ni menos, en este caso, cuidar su salud. Entonces esto, bueno, realmente nos marcó el camino que teníamos que seguir más allá de la pandemia, y así seguimos comunicando ciencia. Bueno, no se los voy a leer porque se van a aburrir. Sigamos, pero hay muchísimos testimonios de ese tipo. ¿Y quiénes son los que están atrás de esos testimonios? Bueno, en el proyecto en la mayoría son mujeres, tenemos casi 78% de mujeres. Y la franja es la de Instagram, ¿no? La población de Instagram, que va de 25 a... Tengo el bichito de 25 a otra deformación, deformación docente, perdón, de 25 a 44 años. Los jóvenes que no están acá están en TikTok, y los adultos que no están acá están scrolleando en Facebook, básicamente, pero acá está la población target de Instagram. La siguiente, por favor. Bueno, la comunicación de la ciencia, que voy a hablar un poquito ahora, tiene dos modelos, básicamente. El modelo de déficit cognitivo, que es el que está acá, y el modelo de diálogo, en el cual tratamos de pararnos nosotros. El modelo de déficit cognitivo considera que el público es un contenedor hueco, donde no tienen conocimientos de nada, de ciencia y de nada, y el saber científico y experto tiene que bajar de su pedestal y transmitir conocimientos, llenar ese recipiente vacío, y considera que la gente no solo no sabe, sino que no tiene la capacidad de debatir los contenidos científicos, por ejemplo. Es un modelo que también ve la ciencia y la sociedad como compartimentos separados. Están los científicos y las científicas ahí en su mundo, en su burbuja, no contaminados con nada de lo social, y la gente y la sociedad
por otro lado, como si la ciencia no estuviese atravesada por la sociedad, por las cuestiones sociales y políticas, y mismo nosotros no estuviésemos recontra condicionados por el mundo en que vivimos, ¿no? Bueno, este modelo lo separa. También se basa en explicar ciencia. Lo único que le importa es explicar contenidos. Explicar ciencia y las muestra como si fueran verdades absolutas, como si fuese el único poder, digamos, la única autoridad posible, el conocimiento más verdadero y que no se discute en absoluto. Ese es un modelo que muchos científicos caen en este modelo de comunicación de la ciencia. Nosotros tratamos de alejarnos lo más posible y intentamos entrar en este modelo, que es un modelo de diálogo, donde hay un flujo bidireccional con la gente, donde hay una construcción colectiva de los saberes y donde se consideran que las personas también saben. Yo escuchaba recién la charla, yo no sé coser, no tengo idea, solo cosí ratas en mi vida, nada más. Pero nunca agarré ni un botón. Entonces, digo, las otras personas tienen otros saberes súper valiosos y se puede compartir y construir un conocimiento colectivo, ¿no? Entonces, ya dejan de ser contenedores vacíos, sino que son personas que van incorporando la información que uno les da y la van procesando de acuerdo a sus esquemas psicosociales, que están moldeados por las circunstancias que le tocó vivir, por el contexto cultural en que están y también por sus experiencias previas. La ciencia, este modelo, la inserta dentro de la sociedad. No solo los científicos y las científicas estamos atravesados por cuestiones sociales, tenemos anteojos que son epocales, incluso algunos tendrán unos valores y otros tendrán otros valores a la hora de hacer la ciencia. Y también está atravesada por un montón de cosas que hay que decirlas, que son intereses políticos, intereses económicos, una industria que es una de las más poderosas del mundo, que es la industria farmacológica, y todo eso no hay que desconocerlo, y todo eso también hay que transmitirlo y problematizarlo, con un auditorio que tiene la capacidad de problematizarlo. Y lo último, también nos parece, y esto lo hablamos mucho con Ignacio, que hay que explicar acerca de la ciencia, además que explicar ciencia, acerca de la institución, de la dinámica, del fenómeno científico, porque es la única manera de dar también herramientas para que genere un pensamiento crítico acerca, por ejemplo, de los pros y las contras que tiene en este mundo, por ejemplo, ni más ni menos que la tecnociencia. Bien, ¿ustedes siguen alguna página de ciencia? Tomátelo con ciencia, claro. Tan coercitivo. Nadie sigue una página. Bueno, un auditorio muy interesado. Bueno, pueden seguir Tomátelo con ciencia ahora. Bien, sigamos. Las estrategias comunicacionales que nos planteamos al comenzar, no sé si a comenzar el proyecto, porque al comenzar el proyecto fuimos bastante intuitivos e inconscientes, pero creo que hoy, ya más haciendo una metacognición y una reflexión sobre nuestra experiencia, podemos ya decidir objetivamente que tenemos 3 estrategias que queremos llevar a cabo en cada video, que es primero la democratización del conocimiento, es decir, es salir de la academia, salir de las universidades para encontrarnos con la gente, para poder transmitir un conocimiento desacartonado, sin acudir a tecnicismos, algo que sean absolutamente necesarios, tratar de despojar de todo ese academicismo para poder que la gente se apropie de lo conceptual que queremos transmitir, y esa apropiación, por un lado, creo que empodera a la gente porque tiene herramientas para tomar decisiones en base a evidencia, y por otro lado empodera a la ciencia, porque la ciencia deja de ser un conocimiento de expertos para pasar a ser un conocimiento popular, para ser un patrimonio social. Entonces, la gente, el conocimiento científico es parte del saber de la gente. Entonces, creo que eso es muy importante, ese doble juego. Hay que apostar ahí también. Y nuestra apuesta es al contenido. Nunca, en el sentido de que nunca subestimamos a la gente que nos escucha. Nunca decimos, no, esto es muy difícil, ¿qué se le vamos a explicar a la gente que no entiende nada? Jamás pensamos una cosa así, al contrario. Es decir, bueno, esto es difícil, bueno, el desafío es, vamos a explicarlo.
vamos a explicar cómo funcionan las plataformas moleculares de todas las vacunas de COVID-19. Así la gente sabe qué se está poniendo. Los principios de funcionamiento del sistema inmune los vamos a explicar y los explicamos. Bien, tenemos perspectiva de género y diversidad. Por eso tenemos 78% de mujeres en la cuenta y los hombres se van, básicamente. Pero bueno. Y después, esto que les decía de quedarnos en el modelo de diálogo, generar un diálogo abierto sobre los contenidos y generar un vínculo con los que nos consumen, pensando que tiene una capacidad de hacer una reflexión crítica de los contenidos y la posibilidad de debatirlos. Y eso pasa un montón. Si se fijan, cuando nos sigan, cuando ponemos los videos, abajo en los comentarios, muchos se pelean también como en toda página, pero muchos aportan. Tenemos digamos, un auditorio muy diverso, con muchísimos alumnos míos, yo soy profe de la Facultad de Medicina, muchísimos médicos, muchísimos no médicos, muchísimos de cualquier especialidad, donde la gente generalmente aporta, se toma el trabajo de escribir, de corregir si metemos la pata, que está todo bien, porque también metemos la pata, de enriquecer muchísimo los videos con mucha información. Y eso está buenísimo porque eso es lo que queremos y creo que es el modelo de diálogo. Bueno, el contenido que tenemos, esto es para hacer un poco de propaganda de los videos. El contenido que tenemos se puede dividir en 4 temas, básicamente. Noticias de actualidad, que es lo que está saliendo el día a día. Bueno, la vacuna aprobada, esta es cuando se aprobó la vacuna de COVID, la viruela del mono, la inyección preventiva de HIV. Bueno, hoy más que nunca, ¿no? Dengue, si te conviene tomar ibuprofeno o paracetamol, depende de qué te esté pasando, etcétera, etcétera. Sigamos. Después, un segundo bloque que habla de perspectiva de género y diversidad, donde bueno, hay muchos videos sobre el tema que tienen una contraparte en YouTube, donde ahí ya hay más charlas sobre el asunto, de 20 minutos hasta 1 hora. Son como más clases que me han invitado a dar determinadas charlas y quedan grabadas y quedan ahí, donde ya, bueno, tiene que interesar mucho el tema. Generalmente hablamos de la mujer y el rol de la mujer en la ciencia, o intento desarmar ciertos discursos que se arman desde la biología que tienen unas características y un sesgo androcéntrico tremendo, como esa idea de que hay cerebros rosas y cerebros azules, y hay cerebros de mujeres que son distintos a los cerebros de hombres. Bueno, y básicamente en estas charlas hago bosta esa concepción, así que vayan a verla, y bueno, defiendo un nuevo modelo de la neurobiología, de una corriente que se llama neurofeminismo, que habla que en realidad no existen esos cerebros. Si quieren saber cómo es el modelo, vayan y sigan y miren los videos. Bien, sigamos. Ignacio es especialista en neurobiologías de las adicciones y reducción de daños, entonces también ahí tiene videos en Instagram sobre el tema y también hay en YouTube varios videos que hablan de eso, así que más largos también, así que también pueden, más largos que 5 o 6 minutos, porque ya saben que ya somos largueros. Pero bueno, ya sí, el formato típico de YouTube, donde son videos que pueden ser 15, 20 o hasta 1 hora. Sigamos. Y el último bloque va a haber muchas cosas, muchos videos que tienen que ver con que se usan para la educación. Son fuente de material didáctico, innumerables veces nos lo han pedido profes de biología, como para empezar un tema, de puntapié, punta de lanza, como para empezar una temática. Y hay una enorme vinculación y una interdependencia, diría, entre la comunicación de la ciencia y la educación científica, porque la comunicación de la ciencia da material y también ayuda a que se acomoden algunas ideas, pero tiene que haber algunas ideas, ¿no? Tiene que haber algunas ideas. Sin la educación científica sería imposible la comunicación. La gente tiene que tener una idea mínima, aunque sea, de qué es una célula, de qué es una proteína. Digo, es impensable la comunicación si no hay atrás por lo menos, ciencias naturales de primaria, digamos, ¿no? Sigamos. Bueno, las redes sociales tienen muchísimas ventajas y desventajas. Vamos a empezar con las ventajas a la hora de comunicar la ciencia. ¿Me puedes avisar 5 minutos antes? Porque no me quiero... Bien. Una de las que hablamos recién, que fomentan, ayudan y hacen posible el modelo de diálogo, que está buenísimo. Después permiten que varias narrativas
aparezcan, ¿no? Hay videos, hay textos, hay mezcla de textos con imágenes, hay fotos. Es totalmente descontracturada la visión de los científicos y también de la ciencia que se puede mostrar a través de las redes sociales. Hace que sea todo mucho más blando, no tan académico. No es un libro, ¿no? ¿Alguno lee algún libro de divulgación científica, comunicación de la ciencia? Tampoco. ¿No? Bueno, bien, estamos bien, Ignacio. Bueno, no, porque a esto venía, ¿no? Porque amplía el público que consume ciencia, básicamente, en las redes sociales. Porque quizás nadie se compre un libro de divulgación científica, salvo que sea un fanático, o va a ir al diario o a algún portal web de algún diario a buscar noticias de ciencia, pero por ahí en las redes sociales, como ella dijo, bueno, empiezo a seguir a un médico, empiezo a esto, empiezo a lo otro, y de a poco se van acercando a la producción de conocimiento científico. Y eso lo posibilitó las redes sociales. Antes no existía. O eran los nerdos que compraban, yo de chiquita compraba los libros y consumíamos libros, y la gente, ¿no? Ahora como que está, por suerte, mezclándose todo bastante. Permiten compartir el conocimiento de una forma, bueno, no rígida, y aumentan la capacidad de compartir la información. Eso a mí me impresiona muchas veces que nuestros videos tienen vistas, no sé, 250.000 vistas, 300.000. Por supuesto, todos no lo ven entero los videos, pues son 5 minutos, ya quedamos que es un montón. Pero llega, a esas personas les llegó, esas personas lo vieron por lo menos, aunque sea el título, pero les llegó. O sea, es una llegada impensable. Jamás pensamos que podíamos tener ese alcance. Siguiente. Bueno, las desventajas de las redes. El algoritmo, se supone, ¿no? Decide qué hacemos, qué decimos, pero el algoritmo no es una fuerza sobrenatural que se nos impone, ¿no? Y a veces uno se olvida de eso. Son empresas. A veces nos rajamos las vestiduras con las empresas farmacológicas. ¿Y esto qué es? Es una empresa de comunicación. Se decide qué se habla, se decide cómo se habla, y en eso tuvimos bastantes problemas nosotros de censura durante la pandemia, en los términos que se habla. Y hay dos redes sociales, que Facebook e Instagram pertenecen encima a un señor solo, que se llama Mark Zuckerberg, lo debe conocer. Elon, el amigo Elon, tiene X Twitter, Google va a tener YouTube y TikTok, no sé, de los chinos, ¿no? Vamos a poner un chino. Bueno, digo, son corporaciones que tienen intereses políticos, no vamos a ser tan naif de que no hay una intención política, de qué se habla, cómo se habla y en los términos de qué se habla. Son empresas privadas, no son nacionales las redes sociales. Y bueno, y ponen las reglas del juego, que todos nosotros aceptamos. No nos quedan muchas opciones igual. Bueno, hay una competencia, bueno, para nosotros es malo, ¿no? Porque hay una competencia enorme de mucha mejor calidad que lo que hacemos nosotros en cuanto a estética, en cuanto a tipo, no en cuanto a contenido, creemos, pero sí en cuanto a estética, en cuanto a... no editamos, vamos al natu los 5 minutos. Así que igual a veces tenemos que repetir muchas veces la toma y otra vez no. Entonces, digamos, tiene una calidad dudosa, digamos, desde el punto de vista audiovisual, nuestra producción, pero bueno, la gente nos elige igual y estamos contentos. La atención de la gente fragmentada. Tenemos exactamente 1 segundo, dicen los que saben, para captar la atención y decidir que la gente vea el video o no vea el video. Entonces, eso es una desventaja realmente en este mundo donde vivimos tiqui, 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 con un zapping mental permanente. Los videos cada vez son más cortos, ya hay una opción porque los videos sean de 2 minutos, los de TikTok son 2 minutos, ahora los reels de Instagram son de 2 minutos, si no tenés que hacer otro tipo de publicación, pero el sistema va llevando a 2 minutos. O sea, el ser humano puede prestar atención 2 minutos, nada más. Y la viralización rápida de las fake news. Andan las fake news, pero como por su casa. Es el hábitat especial, ecológico, para que proliferen las fake news. Bien, las fake news. Entonces, son noticias falsas. Como sabemos, vamos a hablar un poquito de las fake news, porque me interesa bastante, sobre todo en este momento, lo que está pasando con las fake news. Su modus operandi dice, sensibilizar, viralizar y condicionar apelando a los sentimientos. Por eso son tan fuertes, tan asertivas y quedan tanto. Directamente esto lo saqué de un trabajo, suelen llamar la atención porque destacan, porque son irruptivas, por eso nos descolocan, apelan a lo emotivo y generalmente, últimamente, emociones que no están buenas, porque apelan a la violencia, apelan al descrédito de los demás, apelan a la discriminación, bueno,
ya sabemos todas y todo es lo que estamos viviendo, ¿verdad? La repetición las hace familiares. Las encontramos en Instagram, las encontramos en YouTube, las encontramos en WhatsApp porque me la manda mi mamá, las encontramos, y a fuerza de encontrarlas, le tomamos cariño. ¿Sí? La cercanía, como por ahí decían, nos la comparte alguien que queremos generalmente y que le tenemos confianza y que además, como decían por ahí, está mi burbuja ideológica encima. Entonces, si viene de fulanito que piensa más o menos como yo, y bueno, tiene que ser verdad. Entonces ya ahí le damos un crédito superior, ¿no? Tienen un porcentaje de verdad, entonces son confusas, porque bueno, algo sí es cierto. Y algo, pues si yo identifico algo como cierto, asumo que todo es cierto, ¿verdad? Bien, facilidad de procesamiento. Es fácil, sobre todo en ciencia, ¿no? Las fake news de ciencia son fáciles. La Tierra es plana. Pronto. Sí, por eso no te caes cuando vas para allá. Porque es plana. Hay que explicar la gravedad, ¿eh? Hay que explicar la gravedad. A Newton le costó un montón, un huevo, pobre. No es sencillo. No es sencillo el conocimiento científico. Es mucho más fácil los conocimientos que nos dan las fake news. Por eso también son fáciles de procesar. Y nos lo guardamos. Y lo metemos en nuestra arquitectura cognitiva y ¡pum! Adentro, como creencia. Se aceptan o no según las ideas previas del sujeto. Si yo escucho algo que está en acuerdo con mis escala de valores... genial, sí, entonces es verdad. Ni me lo cuestiono, lo asumo como verdadero. Vamos a hablar un poco más de esto, que son los sesgos de confirmación. Entonces, así, haciendo todo esto, van incorporando una nueva evidencia a tu marco ideológico y se van quedando como verdades. Es más, después vos te escuchás diciéndolas, argumentando posiciones, manoteas de la fake news y les das validez y te encontrás argumentando y repitiendo como loro lo que te metieron en la cabeza de esta manera. Bien, hay dos trabajos que explican muchísimo por qué proliferan tanto las fake news en las redes sociales. Uno demuestra que, como dice acá, que viajan las noticias falsas 6 veces más rápido que las noticias verdaderas. Tienen muchísimo más alcance, se comparten muchísimos más y quedan más tiempo en las redes sociales, por ejemplo. Y después hay otro trabajo muy interesante que dice que en realidad analizan y que, como decíamos recién, vivimos en burbujas ideológicas generadas por el algoritmo. Esa es nuestra Matrix. Y pensamos que todo el mundo es así. Y yo también pensaba que todo el mundo es así, y el día que salió el presidente Milei no lo podía creer. Yo digo, ¿cómo es esto posible? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Y pasó que yo estaba en mi burbuja ideológica, con todos los que pensábamos igual. Y no es la realidad, ¿sí? No es la realidad. Bien. Y este trabajo incluso descubren que compartir noticias con gente que piensa como nosotros nos genera placer y activa el sistema de recompensa cerebral. Es decir, hacer mandar, clic, el retweet, el avioncito, compartir. Sí, nos genera placer. Estamos adictos al retweet. Bien. Y 6, esto es tremendo, 6 de cada 10 tweets o retweets se mandan sin leerlo, sin entrar al hipervínculo para leerlo. Se manda, me llega, ¡uy, qué bueno! ¡Pum! Lo mandás. Sin saber de qué estás mandando. Es impresionante. Siguiente, por favor. Y esto es así porque los que generan las fake news, es gente que conoce muy bien el funcionamiento del cerebro. Porque el 97% de las decisiones que tomamos todos los días las hacemos de forma no racional. Es impresionante. Yo cuando lo vi dije, no, pero pará, esto es una exageración. No es una exageración. Yo vine acá no racionalmente, porque agarré la moto y vine. Hoy me puse la ropa a la mañana sin pensar mucho. Desayuné sin plantearme si quería un té o un café. Agarré un café directamente. Vivimos tomando decisiones todos los días. Dicen que 35.000 decisiones diarias toma un humano sin pensar. El 97 de esas 35.000 es automático. Usando lo que se llama... Bueno, esto es una teoría de Kahneman que habla del sistema 1 cerebral y el sistema 2. El sistema 1 es rápido, es automático, como dice ahí, es rápido, automático, no requiere esfuerzo ni energía. Cuando digo energía no digo nada esotérico, estoy hablando de azúcar, glucosa. El cerebro usa glucosa. Es dulce, le encanta lo dulce y usa azúcar para obtener energía de ahí. Entonces,
Este es gratis, prácticamente, se usa sin problema, se usa todo el tiempo, es emocional, totalmente emocional, es estereotipado, después vamos a hablar de esto, y es subconsciente. Cuando hablo de subconsciente tampoco estoy haciendo alusión a ninguna teoría psicoanalítica, sino que no somos conscientes de que hoy yo no me planteé, no fui consciente que tomé una decisión al prepararme el café. Podría haber tomado té, podría haber tomado un jugo de naranja, podría haber no tomado nada, pero no, hoy me hago el café. Este sistema funciona muy bien para andar por un mundo complejo sin gastar mucha energía y mucho tiempo. Y es obviamente recontra evolutivo porque permitió la adaptación de nosotros como seres humanos hace miles y miles de años. Funciona bárbaro. Por ejemplo, generalmente asume cosas. No sé, por ejemplo, ustedes están en un hospital y necesitan hablar con un médico y ven a alguien caminando con guardapolvo y estetoscopio y ¿qué dicen? Ah, es un médico. Funciona. Y el 97% funciona. El otro, si no, por ahí algún día agarran a alguien, no sé, que la ordenanza, el hospital, puede ser, que le diga, no, yo no, el médico es él. Pero funciona. En cambio, el otro sistema, que lo usamos muy poco, que es lento, controlado, con mucho esfuerzo, requiere muchísima energía, no lo usamos casi nunca, es totalmente racional, calculador y consciente. Con consciente quiero decir que sabemos que estamos pensando. Yo sé que estoy pensando y tengo que tomar las decisiones lentamente. Yo ahora me voy a mudar, si todo sale bien, entonces tengo que comprar unos pisos. Entonces me voy al señor de los pisos y le digo, bueno, ¿quiere poner un piso en el living? Ah, ¿cuál querés? Bueno, porque tenemos piso, porcelanato, con no sé cuánto, plastificado, prefinish, PCC, bueno, ¿cuál querés? No, pará, no sé. Ahí soy consciente que tengo que decidir. Quiero ir a mi casa, yo porque soy muy estructuradita, me hago la lista de los pros de cada piso, los contras de cada piso, veo qué plata tengo y después en realidad decide la billetera, o sea, perdí tiempo. Pero bueno, lo hago. Entonces estoy contenta porque tomo una decisión consciente, deliberada, pienso y sé que estoy pensando y sé que consulto, doy vueltas, vuelvo a pensar. Ese es el sistema 2 trabajando. Los dos sistemas funcionan en paralelo, funcionan todo el tiempo, a veces predomina uno, con esos ejemplos que les cuento, y a veces predomina el otro. Pero no es que todos los tenemos, todos los tenemos, no hay humanos sin sistema 2. Parece a veces, parece. Parece, pero no hay. Hay que rascar y aparece. Sigamos. Bueno, el sistema 1 entonces consiste en atajos cognitivos y juicios rápidos. Es genial para movernos, como decíamos, en un mundo complejo, pero tiene un pequeño problema. ¿Cuál será? ¿Cuál puede ser el problema de operar rápido con el cerebro? Fallos. Se equivoca, tiene errores. Y esos errores ocurren porque ese sistema labura con sesgos, ¿sí? Y los sesgos, vamos a charlar un ratito cortito de los sesgos, son sesgos cognitivos. El primero es el sesgo de la disponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebro agarra primero lo último o lo que tiene a mano para tomar decisiones. O una experiencia mía, la última, o lo que escuché en las redes, en la tele. Lo que tengo a mano lo agarro, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy viendo y vi catástrofes de aviones, veo por la tele que se cayó un avión, no sé cuánto, de aviones, y alguien me pregunta, che, ¿qué probabilidad hay que se caiga un avión? Yo digo, mirá, sí, fíjate, vas a viajar, fíjate. ¿Sí? Pero no es cierto, porque es el medio de comunicación más seguro. Pero yo ya estoy influenciada por esos sesgos de manoteé lo que tenía a mano para contestar. Y es erróneo, pero contesté igual y me lo creo, ¿no? El de representatividad significa hacer juicios y tomar decisiones en base a prototipos o estereotipos, ¿no? Por ejemplo, uno ve a alguien, un machista recalcitrante, ve a alguien, a un ser humano, manejar mal y ya la puteada es en femenino. ¿Por qué? Porque él ya piensa y tiene metido dentro que las mujeres manejan mal. Y como ese es su estereotipo, mujeres manejan mal, si alguien maneja mal es mujer. ¿Sí? Ese es y ahí entran todos los estereotipos de género que se le puedan ocurrir. Bien, el sesgo, vamos al de confirmación, este es medio complicado, al divino botón, el de confirmación. Este está representado con esta dibujito, dice, no papá, esa es una noticia falsa.
Pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que pienso? Dice el viejo. ¿Sí? Es eso, es si me dicen algo que está de acuerdo con mis valores, yo me lo trago, no pienso, no hago como dijo ella, dice, bueno, a ver, voy a ver las fuentes, quién lo dice, de dónde lo sacaron. No uso el sistema 2, entro como un perro con el sistema 1 y lo compro. ¿Sí? Bueno, el sistema 2 es lógico y racional, es totalmente lo contrario a todo esto. Por ejemplo, ¿qué diría? Hace juicios reflexivos, ¿no? Porque ¿qué diría con el ejemplo de la mujer que maneja? El sistema 2, si se prende, va a decir, bueno, no todas las mujeres manejan mal, hay muchos hombres que manejan mal, es más, no hay nada en el ser mujer que implique que maneje mal. Por lo tanto, ese juicio es erróneo. Si yo me doy cuenta que lo que pensaba estaba mal porque estaba lleno de sesgos, entonces hago un control cognitivo. Yo soy dueña de mis pensamientos. Puedo decir, lo que yo pensaba antes es una estupidez, porque en realidad está lleno de sesgos. Bueno, no voy a decir de representatividad, pero digo, está lleno de sesgos. Yo estoy juzgando apresuradamente este hecho. Y eso lo podemos trasladar a un montón de cosas. O sea, cuando el sistema 2, medio antipático el sistema 2, ¿no? Porque te dice, pará, estás pensando como el orto. Para acá, para la moto y ponete a reflexionar. ¿Sí? Bien, y eso es un poco la base del sistema 2 del pensamiento crítico, porque si uno es capaz de hacer juicios reflexivos y además controlar su pensamiento y cambiar su manera de pensar en base a esos juicios que ve que son erróneos, estás haciendo lo que se llama pensamiento crítico, que es lo que, bueno, aspiramos un poco, no sé, falta ahora. Bien, sigamos. Bueno, entonces, ¿cómo voy de tiempo? Bien, perfecto. Bueno, los desafíos entonces que tiene la comunicación de la ciencia son las noticias falsas, como vimos, o sea, hay muchísimas, sobre todo sobre la salud, hay un montón de noticias falsas. Tenemos los movimientos anticiencia también, están los terraplanistas, el movimiento antivacunas que está bastante fuerte, etcétera. También hay un debate, que nosotros nos debatimos mucho con Ignacio, que hay que encontrar un equilibrio entre entretenimiento y contenido, ¿no? Porque vemos que hay muchos entretenedores que son científicos pero entretienen y no explican nada acerca de la ciencia, y bueno, y los otros que por ahí explican mucho, capaz que nosotros con esos videos de 5 minutos son un plomo también, ¿no? Entonces hay que conseguir un término medio. La baja capacidad atencional, que esto ya hablamos un poco. El debate es difícil justamente encontrar un término medio, y eso es un desafío enorme, entre el tecno-optimismo y el tecno-catastrofismo. Ni la ciencia es la culpable de todos los males, ni es la que nos va a salvar de todos los males. O sea, encontrar un equilibrio ahí es complejo, es complejo. Es complejo ayudar a la gente o intervenir en el proceso de crear pensamiento crítico. 12 años muchas veces de escolaridad no lo logran, ni hablar, hay gente que pasa por la universidad y sabemos que no tiene pensamiento crítico. El desafío de la comprensión de los contenidos, porque son contenidos complejos, digamos, la ciencia, la verdad, algunas cosas son sencillas, pero otras son bastante complejas, o sea, eso es un desafío también por traducirlos. Y al final, hoy creo que como gente del sistema de ciencia y tecnología, me parece que es un desafío enorme el que tenemos, dada la coyuntura, de explicar la ciencia que se hace en la Argentina y de explicar también por qué es necesario hacer ciencia en la Argentina. Entonces, en las últimas 4 diapos, me perdonarán, pero voy a hablar de eso, de la coyuntura y de lo que está pasando en el sistema científico nacional. Siguiente, por favor. Lo primero que voy a hacer es apelar al sistema 2 de todas ustedes, de pensamiento crítico, y tratar de desarmar esta falacia del antagonismo pobreza versus ciencia que presentan los medios y el presidente Javier Milei. Japón y Alemania quedaron destruidos después de la Segunda Guerra Mundial. Había deudas, hambre, pobreza, necesidades y destrucción literal de las ciudades. Los japoneses se enchufaron 2 bombas atómicas, ¿no? Lo primero que hizo Japón fue crear el Instituto de Ciencia y Tecnología japonés en concordancia y en coordinación con todo el sistema educativo.
y lo primero que hizo Alemania fue crear el Instituto Max Planck de Ciencia y Tecnología, que hoy es uno de los más importantes del mundo, que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Para levantar el país, apelaron y entendieron que había hambre, sí había hambre, pero si no se invertía en ciencia y tecnología, la cosa no iba a funcionar. La ciencia da plata, la ciencia además de desarrollo aumenta el PBI y hay una relación, una correlación positiva, y eso muestran muchos trabajos, entre el crecimiento PBI de un país y la inversión en ciencia y tecnología, y entre el crecimiento del PBI de un país y la cantidad de científicas y científicos que tiene ese país. En Alemania, por cada dólar invertido en ciencia y tecnología, vuelven $3,5 al país. Y la cantidad de investigadores que hay en cada 1000 habitantes, en Finlandia es 16, en Alemania es 10 y en Argentina es 3. ¿Estamos lejos de Alemania? Sí, pero Alemania es tope de gama. O sea, no estamos hoy tan mal. ¿Podemos estar mejor? Por supuesto que podemos estar mejor, pero no estamos tan mal, somos competitivos. Somos un país del tercer mundo, pero somos competitivos hasta el día de hoy, donde realmente está amenazado el sistema y corres muchísimo riesgo de, en vez de haber 3, haya 0,1 más o menos. Sigamos, por favor. La ciencia argentina durante la pandemia demostró que estaba a la altura de las circunstancias y ahora parece que la ciencia nos sirve, ¿no? Tengo el placer de ser amiga de esta mujer, que es Carolina Carrillo, que fue que desarrolló el NeoKit. No nos vendían kit para testear COVID. No podíamos determinar ni si había virus o no había, si la gente estaba enferma o no. Y Caro desarrolló este kit que se exportó también y se usó acá, que se llama NeoKit. Carolina trabaja en el CONICET. Andrea Gamarnik, que fue insultada por la cantidad de, no sé si son trolls o qué, o haters Mira, una genia. Una genia. La amamos y la verdad que fue degradada por Fantino, fue degradada por un montón de estas bestias. Desarrolló Covidar, que es un test de anticuerpos para detectar COVID, que también se exportó y sirvió y se usó acá en los hospitales para la pandemia, durante la pandemia. Juliana Casataro el año pasado largó la ARVAC, que es la primera vacuna que se hizo en la Argentina. Es la primera vacuna que no tenemos que comprarle a nadie, hecha 100% industria nacional y es contra COVID-19. Sí, un aplauso, la verdad. Y ella es Raquel Chan, que es la desarrolladora de lo que está acá adentro, que podemos discutir sobre los monocultivos y un montón de cosas, estamos dispuestos a discutir, pero creó o desarrolló las únicas semillas que son de trigo y soja resistente, por ejemplo, a la sequía. Y también es un producto nacional. Sigamos. Este señor de acá, con cara medio de malo, es José Mordo y desarrolló la primera vacuna en el mundo contra el melanoma, un cáncer de piel bastante frecuente, y sale en marzo ahora. No había vacuna en el mundo contra el melanoma, es argentina, se va a aplicar acá y se va a exportar. Este señor, que es Emilio Malchiodi, hace 30 años trabaja en Chagas y está por terminar la vacuna contra Chagas. Hay 4 millones de chagásicos en la Argentina y esta vacuna no solo va a impedir que se infecte más gente, sino que va a servir como tratamiento para la gente que ya está infectada. Y acá quiero hacer una aclaración, porque una vacuna de Chagas no la podemos comprar afuera, porque a nadie le importa. Si nosotros no hacemos nuestra propia vacuna de Chagas, nadie la va a hacer por nosotros, porque los países desarrollados no tienen Chagas, o tienen muy poquito. Y no les importa que nosotros nos muramos de Chagas. Entonces, esto hace que es necesario que haya una ciencia nacional para solucionar problemas locales, como por ejemplo este. Y finalmente quiero hablar de las ciencias sociales, que fueron también vapuleadas en esta campaña de odio que genera esta gente contra el sistema universitario y científico nacional, ¿no? Gracias a investigadores del CONICET, en teoría de género y en ciencias de la educación, se pudo armar la ley 26.150 o la ley de educación sexual integral o ley ESI. Y también esta gente armó un montón de programas que estaban en plataformas para las maestras, para los profesores,
materiales infinitos que tenían para poder aplicar la ley ESI en las escuelas. El programa del Ministerio de Justicia de la Nación publicó hace poco que el 80% de las denuncias de abusos en niños, niñas y adolescentes el 80% ocurrió después de una clase de ESI. Y recogí algunos testimonios, como por ejemplo, que una nena de 5 años le decía a la profe: me tocaban donde usted dijo que no podían tocarme. O, conozco, una de 7 años le dije también a la profesora: conozco un pene, el del director de la biblioteca donde trabaja mi mamá, me lo muestra, por ejemplo. Y esto se logra gracias a la ESI. Digo, me parece que no hay, digamos, sin palabras, es imprescindible, no necesaria la ESI, es imprescindible. Pero también quiero decir una cosa más, ya a minutos del 8M, que también la ESI tiene 5 pilares. Uno de los pilares es ir en contra de la violencia de género. Y me parece que en un país como la Argentina, donde muere por día una mujer baleada, quemada o molida a palos por un varón, que es generalmente su pareja, me parece que en este país no nos podemos dar el lujo de decir que las ciencias sociales son un lujo. Porque, no sé si saben, pero las mujeres pobres también las muelen a palos. Entonces, de nuevo, el antagonismo, pobreza versus ciencia, y ciencias sociales, no tiene sentido. Porque también oigo decir mucho: bueno, las naturales ponele, pero las sociales son todos unos ñoquis. No, las ciencias sociales son las que hacen la ESI. Y las ciencias sociales son las que intentan, de alguna manera, transformar esta sociedad y hacerla un poco más inclusiva. Entonces, en un país como la Argentina se necesita más ciencias sociales y se necesita más ESI, no menos. Bien, sigamos. Entonces, lo que está en riesgo hoy, al ir contra el sistema científico, si se cae la ciencia, se caen todas estas relaciones que son fundamentales. Primero, la relación con la universidad. Los científicos y las científicas son docentes, y los becarios y las becarias son docentes universitarios, son recursos humanos altamente calificados y son imprescindibles para formar un alumnado competente. ¿Sí? Gracias. Y eso va a influir en la calidad de profesionales. También los científicos que terminan un doctorado se pueden meter en empresas, se pueden meter en proyectos comunitarios, se pueden meter en cualquier cosa y salen siendo mano de obra altamente calificada que realmente tiene un poder transformador en este mundo y nos pueden ayudar a solucionar un montón de problemas. La ciencia, como vimos, soluciona problemas, como todo lo que les mostré recién. Y además, para terminar, voy a hablar esta relación con el sector privado, porque también se está diciendo, bueno, que lo paguen los privados, ya está, ¿por qué el Estado? Bueno, simplemente porque el señor Malchiodi, que vieron después, don Emilio, tuvo 30 años hasta llegar a descubrir y la vacuna del Chagas. Ninguna empresa va a pagarle a ningún Malchiodi 30 años de investigación, ni para que estudie Chagas, ni para que estudie nada, 30 años es un montón de inversión. Entonces, todo ese tipo de inversiones hace falta que las haga el Estado porque son de riesgo, son largas y de riesgo. Ninguna empresa, discúlpeme, y mucho menos las argentinas, porque los empresarios argentinos no quieren perder un centavo, van a invertir en inversiones largas y de riesgo. Eso no se hace y no pasa acá, no pasa en ninguna parte del mundo. Entonces, obvio que hay sinergia con el sector privado, porque el sector privado después, en sinergia con la ciencia, escala. La ciencia no tiene fábricas. Nosotros hacemos, Juliana, que hizo Larvac. Juliana hizo Larvac en un tubito, pero no puede hacer millones y millones de tubitos. Para eso sí están los capitales privados, para escalar y hacerla, y generar una producción, incluso también para exportaciones. En el 2023, los productos de importaciones de conocimiento y tecnología llegaron a ser 24 billones de dólares. Entonces, no da pérdida de la ciencia. Hay una persecución ideológica contra la ciencia y la educación en este país. Entonces, ¿por qué estamos en riesgo hoy? Estamos en riesgo hoy por varios motivos. No tenemos autoridad de ciencia y técnica en lo que se llama agencia, que es la que otorga los fondos. Por lo tanto, yo, por ejemplo, tengo un subsidio ganado y no me dan plata. Si tengo que comprar cosas, las tengo que poner yo de mi bolsillo porque no me gira la plata. Nación no me gira la plata, que es mía porque me la gané para laburar, no para irme al supermercado, ¿no? Es para pagar las cosas para que trabajen los becarios.
no tengo dinero, ni yo ni nadie, digamos. Las becas que iban a ser 1.600 terminaron siendo 300. Gente que necesitaba una beca para terminar el doctorado, hizo 3 años y le faltaba terminar el doctorado, le dijeron afuera, literalmente, y tenemos los pibes llorando por los pasillos en el instituto. Los artículos 9, que son los administrativos, echaron a un montón y el 31 de marzo vencen los contratos y muchísima gente se va a quedar en la calle, que necesitamos administrativos, porque es como una institución y todos necesitan gente que ayude en esas tareas, los van a echar a la miércoles. El presupuesto es el del 2023, con lo cual los sueldos de becarios y de investigadores son hasta junio, probablemente tengas hasta junio sueldo, les voy a pedir cafecitos, después de junio salimos a pedir limosna, básicamente, y así está el sector de ciencia y tecnología hoy en el país. Y encima amenazados y violentados por redes sociales porque dicen cosas espantosas de nosotros, la verdad. Bien, sigamos, y la última, bueno, este es el instituto donde yo trabajo, Vuelta de Obligado Monroe, el Instituto de Biología y Medicina Experimental. Ya pusimos esta bandera, acá estamos todos y todas y todes los que formamos el instituto. Bueno, acá fue la manifestación en el CONICET, acá no sobra nadie. Y este es Julián, es mi becario, tenemos un proyecto en cannabis con él, Carolina que trabaja y que es Iván, trabajan en... Estos no trabajan directamente conmigo, pero están en el grupo donde yo estoy, hacen ELA, esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Fontana Rosa, trabajan en esos modelos, y que es Santi, que es un amor, trabaja en síndrome metabólico y hipertensión arterial. O sea, estos somos nosotros, somos gente de carne y hueso, no somos ñoquis, estamos laburando y bueno, esperemos que bueno, seguiremos luchando y de pie para defender la ciencia argentina. Muchísimas gracias.